Saludos a todos. En la última clase estuvimos hablando sobre la productividad de las isocuantas. En esta ocasión vamos a hablar sobre la tasa técnica de sustitución y su relación con la convexidad de las curvas de isocuanta. Para esto les voy a mostrar el análisis formal. Pues asumiendo una función de producción que depende de capital y trabajo, y sabiendo que las productividades marginales, la primera derivada de la función de producción, ya sea respecto al trabajo o al capital, son positivas, pero sabiendo que hay rendimientos marginales decrecientes, lo que significa que la segunda derivada de la función de producción con respecto al trabajo o al capital son negativas, para saber o para demostrar que nuestra curva isocuanta es convexa, debemos demostrar que la derivada de la tasa técnica de sustitución con respecto al trabajo es negativa. Sabemos que la tasa técnica de sustitución es igual a la productividad marginal del trabajo sobre la productividad marginal del capital. Por lo tanto, la derivada de la tasa técnica de sustitución con respecto al trabajo sería igual a la derivada de el producto marginal del trabajo sobre el producto marginal del capital con respecto a la derivada de el trabajo o derivada con respecto al factor trabajo. Bueno, bien. Las reglas de la derivada de las derivadas en fracciones nos dice que siendo x una función de z, tal que es la función de x sobre la función de g, siendo g no cero, porque eso me indetermina la función, esto se resuelve teniendo la derivada, la derivada de f con respecto a x por la función de g menos la derivada de g multiplicada por f sobre la función de g al cuadrado. Esto lo vamos a aplicar a nuestra derivada de la tasa técnica de sustitución. Entonces tenemos que va a ser igual a la función, a la productividad marginal del capital, que multiplica a la segunda derivada de la productividad marginal del trabajo respecto al trabajo, más la productividad marginal del trabajo y su segunda derivada con respecto al capital, que multiplica el diferencial de capital sobre el diferencial de trabajo, menos la función, menos el producto marginal del trabajo, y bueno, esto multiplica al resto de la función sobre la productividad marginal del capital, perdón, al cuadrado. Sabiendo que el diferencial del capital sobre el diferencial del trabajo es igual a la función, la productividad marginal del trabajo sobre la productividad marginal del capital, y asumiendo el teorema de Young dice que las segundas derivadas cruzadas son iguales, es decir, derivamos primero con respecto al trabajo y después con respecto al capital, y eso es igual a derivar con respecto al capital y después con respecto al trabajo. Por tanto, nos va a dar como resultado esta función que vemos aquí abajo. Lo importante de esto es reconocer que el numerador indiscutiblemente va a ser negativo. ¿Por qué? Porque sabiendo que la función al cuadrado, en este caso la productividad marginal del capital al cuadrado, es positiva, pero está multiplicada por la segunda derivada de la función con respecto al trabajo. Y las segundas derivadas ya dijimos que son negativas porque hay rendimientos marginales decrecientes, tanto en el trabajo como en el capital. Por lo tanto, el tercer miembro de la función le ocurre lo mismo. La productividad marginal del trabajo al cuadrado es positiva, pero está multiplicada por la segunda derivada con respecto al capital. Por lo tanto, el numerador indiscutiblemente va a ser negativo. Y eso nos va a llevar a la conclusión de que la derivada de la tasa técnica de sustitución con respecto al trabajo va a ser negativa. Y esto es entonces una función estrictamente cuasi cóncava.
eh, o que tiene una convexidad monótona. ¿Qué significa esto? Eh, bueno, vamos a esta función. ¿Qué significa esto? Que lo he explicado aquí con la elasticidad de sustitución. Ya lo vamos a ver. Eso significa que a medida que sustituimos capital por trabajo, la capacidad de sustituir o la tasa técnica de sustitución va a ir variando en la medida en que agregamos más trabajo, sacrificando el capital. Si lo vemos desde el punto de vista de las productividades marginales, si la tasa técnica de sustitución, donde tengo una, si la tasa técnica de sustitución es el producto marginal del trabajo sobre el producto marginal del capital, eso significa que en la medida en que yo voy sustituyendo capital por trabajo, la productividad marginal del trabajo se va a ir reduciendo por la cuantía de su uso y eso va a hacer que la tasa técnica de sustitución se vaya reduciendo porque el numerador va a ser cada vez menor. Y por ello, en términos económicos, la curva de las isocuantas se vuelven convexas. Ahora, existe algo que llamamos elasticidad de sustitución. Si yo sustituyo capital por trabajo, tal como me lo define la tasa técnica de sustitución, en la medida en que yo voy sustituyendo capital por trabajo, se irá dificultando este proceso obviamente, porque para mantenerme en la misma isocuanta, es decir, en el mismo nivel de producción, tendría que sustituir cada vez más o agregar más trabajo por cada vez menos capital porque la productividad marginal del trabajo se reduce. Entonces, existe cierta facilidad con la que se puede sustituir capital por trabajo. Eso es precisamente lo que me mide la elasticidad de sustitución. Y lo definimos de esta manera. La variación de capital por trabajo sobre la variación de la tasa técnica de sustitución. Yo sé que la variación de capital por trabajo es igual a la tasa técnica de sustitución, porque ya lo vimos atrás. Y la derivada de la tasa técnica de sustitución sería entonces la proporción de capital-trabajo. Entonces, si yo me ubico en un punto como el A, yo tengo una proporción de capital, de stock de capital respecto a una cantidad de trabajo. Si yo me ubico en un punto B, la recta tangente de este punto me indica que tengo una cantidad de trabajo mucho menor a la de antes y para poderme mover en esta tangente tendría que agregar trabajo en mayor cuantía. Eso significa que mientras voy sustituyendo capital por trabajo, se me va a ir haciendo cada vez más limitado porque la productividad marginal del trabajo se va reduciendo y adicionalmente me va quedando cada vez menos capital que ser reemplazado. Entonces, la elasticidad de sustitución me mide precisamente eso, la facilidad que tengo para ir sustituyendo el stock de capital por las horas hombres de trabajo. Ajá, les quería mostrar adicionalmente, a ver si lo tengo por aquí. Tenemos adicionalmente en el análisis de largo plazo lo que llamamos los rendimientos a escala. Para este punto es importante que repasen lo que son funciones homogéneas y funciones homotéticas. Eso está en el libro de Nicholson. Sabiendo que tenemos una función de producción que depende de capital y de trabajo y lo multiplicamos por un valor m, m positivo, lo que significa que m es mayor a 1, tendremos rendimientos a escala constantes si mi función de producción, cuando yo multiplico cada uno de los factores por este valor m, puedo obtener un resultado que será equivalente en términos del producto. Es decir, en términos más simples. Si yo incremento capital y trabajo en una cuantía y en esa misma cuantía se me incrementa la producción, estoy en rendimientos constantes. Si la función de producción, el resultado, es superior a el factor por el cual estoy multiplicándolo
tanto capital como trabajo, entonces será creciente, porque yo estoy incrementando mis factores productivos en una cuantía y el resultado está siendo mucho mayor. Es decir, el resultado va a ser en un valor superior a m cuando yo he multiplicado los factores productivos por m. Y del lado contrario, pues si el resultado en mi cuantía es inferior al valor por el cual he multiplicado tanto capital como trabajo, está en rendimientos decrecientes. Eso significa que, para dar un ejemplo más simple, si yo incremento capital y trabajo en un 10% y la producción se me incrementa en un valor inferior al 10%, pues estoy en rendimientos a escala decrecientes. Gráficamente lo podemos ver así. Fíjense que el valor de las isocuantas me indica el nivel de producción. 10 unidades, 20 unidades, 30 unidades. La incorporación de factores productivos en una proporción dan como resultado un incremento más que proporcional en el producto. Yo tengo 5 unidades de trabajo y paso a 10. Tengo 2 unidades de capital y paso a 4. Y pasé de una isocuanta que producía 10 unidades a otra isocuanta que produce casi 30 unidades. Significa que la producción eh, se incrementó en más del doble, cuando yo solamente incrementé en el doble a los factores productivos. Otro ejemplo, si yo incremento mi trabajo de 5 a 10 y el capital de 2 a 4, fíjense que los estoy duplicando. El resultado en mis isocuantas es de 10 a 20. Significa que también se duplicó. Estoy teniendo rendimientos a escala constantes. Si por el contrario yo duplico el trabajo y duplico el capital y el resultado es inferior a esa proporción en términos de las isocuantas, yo paso de la isocuanta 10 a una inferior a la 20, significa que el resultado en mi producción tuvo un incremento inferior al incremento de los factores productivos. Ahora bien, tenemos tipos de funciones de producción que me describen la relación de los factores productivos. Podemos hablar de las funciones de producción de Leontief o Ashley-Leontief, la función de producción de factores sustitutivos y la función de producción de Cobb-Douglas. La función de Cobb-Douglas es la más utilizada en las ciencias económicas. Una función de producción tipo Leontief me indica que hay una combinación de trabajo y capital que es fija. Yo no la puedo cambiar. Tengo un cierto número de trabajadores o un cierto número de horas hombre que pueden ser aplicados solo a un stock de capital y por tanto no puedo variarlo. Eso significa que la sustitución entre factores no es posible porque no puedo tener una combinación distinta a la que está prevista. En el caso contrario, tenemos la función de producción de factores sustitutivos. Esto significa que yo puedo sustituir trabajo por capital y la relación de sustitución sería constante, porque las productividades marginales serían idénticas y serían invariables. Es decir, yo estoy en el punto A con un stock de capital y una cantidad de trabajo y puedo pasar a un punto B y mantendría la misma relación de productividades marginales de los factores. Fíjense de esta manera. Vean. Es posible sustituir los factores a una tasa constante, es decir, la relación de productividades marginales de los factores es constante. Si yo tengo mi función de producción y tengo los parámetros de trabajo y de capital, de manera que yo quiero obtener las productividades marginales, entonces tengo la derivada con respecto al trabajo y la derivada con respecto al capital. E igual a cero para obtener la relación de productividades marginales, entonces tendría que la derivada con respecto al trabajo, que es el producto marginal del trabajo, sobre la derivada con respecto al capital, que es el producto marginal del capital, sería igual al valor beta,
Correcto. Sería el valor beta sobre el valor alfa. El valor beta es el parámetro del capital y el valor alfa es el parámetro del trabajo. Y estos dos, por ser parámetros, serían constantes. Entonces, gráficamente son rectas dependientes negativas y por ser rectas, el parámetro o la pendiente es constante. Eso significa que yo puedo sustituir los factores de manera monótona, es decir, de manera constante. Puedo sustituir un trabajo por una unidad de capital o dos unidades de trabajo por una unidad de capital. La cuantía de sustitución siempre va a ser fija. No significa que sea 1 a 1, es decir, un trabajo por capital, sino que la cuantía va a ser fija. La función de Cobb-Douglas. Esta es una de las funciones más importantes y que se deben estudiar con mayor detenimiento. Mi función de producción Cobb-Douglas es una función de producción tal que los parámetros de mis variables están asociados de esta manera. Tengo un alfa y beta que son los coeficientes de elasticidad de la producción. Es decir, la suma de ellos dos eh, si dan 1 es porque estoy en rendimientos a escala constantes. Si son mayores a 1, tendré rendimientos a escala creciente, sí, rendimientos a escala creciente, y si la suma de alfa y beta es menor a 1, estamos en rendimientos a escala decrecientes. Eso lo podemos demostrar más adelante. Lo importante es que la relación funcional de esta función, valga la redundancia, es una de las más aplicables en la ciencia económica y más sencilla a la hora de estimar. Ahora vamos a introducir lo que sean los precios de los factores. Si mi función de producción utiliza capital y trabajo, entonces mis costos serían iguales a el costo de capital por la cantidad de capital o el stock de capital sumado a el salario por el número de horas hombres que voy a pagar. Por lo tanto, la pendiente de mis costos, que son estas rectas azules que vemos acá, sería igual a la relación del precio de los factores, es decir, el costo de capital sobre el salario. Entonces, lo que me está indicando la pendiente de las rectas de isocostos es la relación de precio de los factores, cómo el mercado está valorando un factor respecto al otro. ¿Cómo entonces obtenemos la maximización de la producción para un nivel de producción determinado? Si yo tengo mi recta de isocostos y está sujeto a un nivel de producción, es decir, sujeto a esta isocuanta, que es el nivel de producción al cual yo puedo producir, lo que tendría que buscar es cuál es la combinación de capital y trabajo que voy a utilizar. Entonces, utilizando el método de Lagrange, yo tengo mi función de producción menos el lagrangiano que multiplica a mi función de producción. Fíjense que esta función de producción, por ser un nivel dado, es decir, una isocuanta Q1, estamos hablando de que es Q, como esta barrita arriba, que es un nivel de producción constante, que depende de la relación de capital-trabajo. Por tanto, cuando yo los despejo, tendría que es mi función de producción, que depende de capital y trabajo, menos esta cuantía, que es la que me indica esa isocuanta. Entonces, nosotros derivamos con respecto al capital y con respecto al trabajo y obtendremos entonces nuestra tasa técnica de sustitución. O en algunos libros le colocan estas tasas marginales de sustitución técnica. Entonces, ¿dónde maximizo? Cuando la relación de mis factores, de los precios de los factores productivos es igual a la relación de productividades marginales de los factores. Es decir, en el punto A, recordemos que la pendiente de la isocuanta es igual a la tasa técnica de sustitución y es igual a la relación de productividades marginales. Y la pendiente de la isocosto es igual a la relación de precios de los factores. Por tanto, en el momento en que la empresa está eh, utilizando esos factores de manera que los rendimientos marginales, la relación de rendimientos marginales de los factores se iguala
a la relación de precios de los factores del mercado, en ese punto está maximizando. Fíjense que ya podría producir en un punto como este y no estaría maximizando, o en un punto como este y tampoco lo estaría haciendo. Bueno, vamos a evaluar, ¿no? El punto, en el punto L2, vemos aquí, ya lo que comenté hace un momento, eh, la relación de producción, de la relación de productividades marginales con respecto a la relación de precio de los factores es mayor. Por lo tanto, la pendiente de la isocuanta es mayor a la pendiente de la isocosto. Si yo trazo aquí una recta tangente a la isocuanta, tendría una pendiente superior a la recta de isocostos. Por el contrario, si estoy en un punto como L3 y yo trazo una recta tangente a la isocuanta, tendría una pendiente inferior que la recta de isocostos. El punto en el que la recta tangente a la isocuanta es exactamente igual a la pendiente de la recta de isocostos es en el punto A. En ese punto se iguala la tasa técnica de sustitución y la relación de precio de los factores. Y finalmente, una empresa cuando maximiza y va incrementando su capacidad instalada, entonces incrementa tanto factor trabajo como capital y va eligiendo los puntos óptimos de producción. Esos puntos se convierten en una recta que llamamos senda de expansión. La senda de expansión me indica hacia dónde se está dirigiendo la empresa. Digamos que esta senda de expansión estuviese inclinada más hacia abajo. Vamos a ver si me sale esto. Que estuviese, digamos, inclinada hacia acá. Estaríamos hablando de una empresa que está asignando más trabajo que capital. Si por el contrario, la senda de expansión se inclinaría hacia acá, entonces sería una senda de expansión que indica que hay uso intensivo en capital en vez de trabajo. En el ejemplo que vemos aquí en la gráfica, es una empresa que está utilizando de manera equitativa capital y trabajo. Ok. En este resumen hemos visto entonces los tipos de función de producción, las funciones de isocostos, la decisión óptima de producción y las economías de escala. Recuerden leer el libro de Nicholson y con esto completamos el tema de producción a largo plazo.